surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Y la cuarentena llegó, y los planes que teníamos eran planes distintos. Tal vez muchos de nosotros teníamos planes de graduarnos, teníamos planes de salir a otro lado, tal vez iniciar una familia, o bueno, quién sabe, poder continuar nuestros estudios. Pero lo que es cierto es que estos planes pueden verse modificados. Y conozco casos de personas que se han tenido que graduar en plena cuarentena. Conozco casos de personas que tuvieron que posponer sus matrimonios, proyectos personales que tenían y pensar de manera distinta en ese tiempo. Pero sabes una cosa, en estos días he entendido que aunque las cosas sean diferentes en este momento, no por eso dejan de ser especiales. Y esos planes que tienes, todo eso que recibes en este tiempo, aunque parezca distinto, la relación con tu novia, tal vez la relación con tus hermanos, hermanas, tal vez con las personas que están fuera de casa y que solamente ves por la pantalla, sabes, puede que sean distintas ahora, pero siguen siendo especiales. Haz que cada momento que vivas en esta cuarentena sea especial, porque estoy seguro que aunque diferentes, siguen siendo, de la misma manera, especiales e importantes. Así que no te amargues la vida en este tiempo pensando que porque las cosas son diferentes, entonces dejan de tener un significado para ti. Al contrario, es una manera distinta de ver la vida. Pero la situación, aunque diferente, tal vez tenga el mismo valor que tenía antes. No te preocupes, todo va a estar bien. Y lo que quiero que sepas es que cada uno de nosotros está pasando por lo mismo. Y que el mundo, a partir de hoy, no será igual. Así que o te subes al tren del cambio, a este tren de ver las cosas de manera distinta, o podemos quedarnos viendo las cosas del pasado y añorando que fuesen como la teníamos pensado. Tal vez las cosas no salieron como pensamos en algún principio, pero porque son diferentes, no dejan de ser especiales. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. La ficción, como le hemos dicho muchas veces, casi siempre está basada en un pedazo de nuestra historia. En su totalidad, todas estas fascinantes relatos han inspirado a artistas, escritores y grandes directores a plasmar su visión de los hechos que en verdad sucedieron. Y el día de hoy vamos a visitar a una de las figuras que han inspirado a novelas, videojuegos y películas que han llegado a ser muy importantes para la cultura general del día de hoy. Con sagas como El Príncipe de Persia o la famosa saga creada por Ubisoft, Assassin's Creed, el credo de asesinos, se han vuelto muy tangibles en nuestro diario vivir. Y aunque estos juegos me encantan y sus adaptaciones cinematográficas tal vez no han sido tan afortunadas, lo cierto es que es imposible negar que estos elementos, me refiero a la historia de los asesinos, ha permeado nuestra cultura general en la actualidad. Y es que todo esto, como he mencionado antes, está basado en hechos reales. La orden de los asesinos que habitaron las lejanas fortalezas persas, como lo fue Alamut,
fueron tan reales que atormentaron la paz de muchos reyes de la época. Desde allí, desde el Medio Oriente, se levantó una amenaza tangible para grandes señores y grandes terratenientes de Oriente y Occidente. Prepárate, alista tu daga, confúndete dentro de la multitud y acompáñame oculto entre las sombras, pues hoy el Nostromo visitará a la antigua orden de asesinos y su historia. Nuestra historia comienza con una crisis de sucesión en el califato fatimí, durante el convulso siglo XI. Para entender la formación de este grupo enigmático hay que saber que este califato estaba ubicado prácticamente en la mayor parte de Egipto y sus alrededores al norte de África, incluso llegando a la península arábiga. Además que estaba permeado, por supuesto, por una ideología chií, una de tendencia islamista. Me explico. Como sabrán, y ya lo he mencionado varias veces, pero si no, no está de más volverlo a decir, el Islam tiene sus distintas variantes, pero entre ellas hay dos que son predominantes, la suní y la chií, sunitas y chiitas. De esta última se desprenden otras, y es así como llegamos al ismailismo, una corriente que, como dijimos anteriormente, nace de esta disputa. Esta se remonta a la muerte en 765 después de Cristo, en el cual el sexto imán chiita tuvo discusiones para que pudiese saber quién era su sucesor. Este imán, sí, el líder, se llamaba Jafar as-Sadiq. Había nombrado sucesor a su primogénito Ismail ibn Jafar, o como le conocían, Ismael. Pero este murió unos años antes que su padre y no pudo sucederlo. Una parte de la comunidad chií, que más adelante formaría la rama de los imaníes, decidió que lo sucediera su otro hijo, que era Musa al-Qasim, para que así fuera el séptimo imán. Luego se levantó otro grupo, llamado los ismaelíes, que no admitían la muerte de Ismail y extendieron la creencia de que éste se había ocultado y que volvería al final de los tiempos como Mahdi. Que recordemos, para el Islam el Mahdi es una figura que vendrá en el futuro y acabará con el mal en la tierra y restaurará la verdadera religión. Para que me entienda la gente que es, profesa el cristianismo o el catolicismo, es como la figura de un Mesías, por así decirlo. No igual, pero sí muy parecido. Es para que entendamos un poco más desde nuestra idiosincrasia de Occidente. Y es así como nace el ismailismo. Y hasta el día de hoy diversos grupos musulmanes lo siguen practicando. Ahora, hay que entender este contexto histórico que se dio durante la época imperial de los grandes califatos posteriores a Mahoma, ya que es en medio de esta ideología que nace un personaje el cual iniciaría toda esta enigmática orden de los asesinos. Estamos hablando de Hassan y Sabah, quien sería conocido como el sabio de la montaña. Pero ¿de dónde salió este señor? ¿Qué hizo y cómo fue que llegó a fundar tan gran orden de asesinos en la actual Irán y Siria? Bueno, Hassan y Sabah era un persa nacido en Qom, la actual Irán, en 1050. Hizo sus estudios religiosos en el Cairo con los fatimíes. Se rumoreaba que su padre era descendiente de los reyes imyaríticos, pero todavía no se ha comprobado eso. Su apoyo a Nizar ibn al-Mustasir en la crisis de sucesión que hubo también en esa época en el califato fatimí resultó en un encarcelamiento y deportación por parte de Hassan. Este huyó y se encontró recorriendo el mundo árabe y musulmán, conociendo distintas culturas, pero eso sí, siempre predicando su interpretación propia del Corán que había aprendido en el Cairo, el mensaje de Mahoma visto desde un punto de vista ismailista, que tanto pregonaba. Los ismailíes, como lo vimos anteriormente. Si bien Hassan y Sabah no creó esta corriente, sí la popularizaría muchísimo debido a lo que vamos a ver dentro de poco. Este periodo de inspiración y adquisición de conocimiento duró alrededor de 20 años. Luego de todo este gran viaje, Sabah volvería a su lugar de origen, a la antigua Persa, el actual Irán. Y fue allí cuando puso su mirada en una fortaleza que para muchos no significaba gran cosa, pero para los ojos de Sabah
representaba el inicio de una gran leyenda. Se trataba de Alamut, una estructura que se levantaba casi a 2000 metros de altura y cuya traducción significa el nido del águila. Para la captura de este, Sabah utilizó su gran capacidad de oratoria y persuasión para así convencer a los distintos soldados que la custodiaban. Y al cabo de algunas semanas, escondido entre las sombras, Hassan y Sabah tomó la fortaleza. Fue así como capturaron al general que estaba a cargo de Alamut, aunque decidió no ejecutarlo, diciéndole que tan pronto como abandonara la fortaleza en señal de rendición, lo estaría esperando una gran recompensa. Y en efecto, fue así como este general, al llegar a la corte, un hombre adinerado, del cual no se sabe nada, que aún permanece en las sombras de la historia, le habría dado 3000 monedas de oro como pago de la promesa. Se cree que Sabah tenía grandes aliados en el poder y con bastante dinero. Pero pocos actos de piedad tendría Hassan y Sabah en su vida posterior, ya que éste se dedicaría a capturar las demás fortalezas que había a su alrededor. Todo esto gracias al fervor que sus seguidores le tenían. Sabah se dedicó a expandir su palabra y se encargó que sus emisarios lo hicieran en cuanta fortaleza o población tomaran. Fue así como, adquiriendo varios fieles, empezó a predicar la palabra en distintos lugares. Y de los cientos de hombres que habían tomado Alamut, se empezaron a convertir a lo largo de los años en miles. En este punto, en el que Hassan y Sabah, es cuando empieza a configurar ahora sí lo que conocemos como la Gran Orden de los Asesinos, o como les llamaban, los Nizaríes. Ahora, hay que reconocer que antes de la llegada de Sabah a Alamut, ya se habían presentado movimientos de asesinos similares en distintas partes del mundo árabe y musulmán, sobre todo en el califato omeya, y todos estos habían sido sofocados por los distintos califas y sus tropas. Pero esta orden, esta que acababa de iniciar, amenazaba con tomar el poder, y no se verían frenados por los califatos nunca más. Esta creciente expansión por toda Persia en sus distintas formas empezó a preocupar a sus gobernantes. Y aunque los famosos asesinos, o como se hacían llamar a ellos mismos, los nizaríes, habían perpetrado algunos golpes y asesinatos selectivos anteriormente, el verdadero impulso fue el asesinato del visir del sultán persa Nizam al-Muluk, o como tal vez diría Hassan ibn Sabah en una de sus crónicas, el asesinato de este demonio es el comienzo de la dicha. Uno de los más confiables asesinos de Sabah fue Bu Tahir, y fue quien inmortalizó el momento que le dio fama a este grupo, pues se trataba del primer magnicidio que estos nizaríes perpetrarían en la región. Esta forma novedosa mostraba ser bastante efectiva, ya que Hassan no necesitaba de un ejército para las confrontaciones. Era cuestión de acabar con generales, reyes, y estos, junto con sus seguidores atemorizados, preferirían mirar para otro lado y no meterse en problemas. Ahora, metámonos un poco en cómo era el funcionamiento y en qué creía esta secta. Y digo secta, porque por lo menos por el Islam del momento, y por ahora, no era reconocida como una rama de la religión como tal. Los nizaríes tenían un régimen más que todo esotérico, y algunos historiadores estudiosos del Islam creen que utilizaron la plataforma de la religión para dar sustento a sus prácticas. En otras palabras, decían ser musulmanes sin ni siquiera serlo. Y ojo a este aspecto, ya que esto se repetiría en diferentes organizaciones similares a lo largo de la historia en el mundo islámico, incluyendo, por ejemplo, al actual Estado Islámico o Daesh. Los nizaríes se ganaron un sobrenombre. Por mucho tiempo sus rivales lo llamaron Ashashins, que en el vocablo árabe traduce comedores de hashish. Y este no era un título que se hubiesen ganado gratis, ya que se sabe que en Alamut y otras fortalezas como Masyaf en Siria, los maestros utilizaban el hashish para llevar a los asesinos hasta un estado de éxtasis y trance.
y en medio de alucinaciones se les conducía a un lugar del palacio conocido como el Paraíso. Este estaba repleto de mujeres hermosas, frutas exóticas, comida y bebida ilimitada y todas las cosas que un ser humano pudiese desear en aquel entonces. Era un paraíso completo. Era así como el maestro, el gran maestro, le hacía creer a los aprendices que este sueño era lo que les esperaba en la otra vida, pero de una manera eterna, si y solo si estos daban sus vidas en nombre de la orden. Este ha sido uno de los recurrentes argumentos que han utilizado movimientos sectarios del Islam a lo largo de la historia. Y aclaro, movimientos sectarios, porque, por ejemplo, los nizaríes y el actual Estado Islámico poco o nada tenían casi de musulmanes. Y estos, con sus actos, han manchado el nombre de la religión durante siglos. Entonces, cualquiera que quisiera volver a ese paraíso había de seguir la fe impuesta por Hassan y Sabah. Era tanta la devoción de sus fieles asesinos que muchos ni siquiera se preocupaban por escapar luego de perpetrar sus asesinatos y morir a mano de sus perseguidores, pues sabían que después de la muerte les esperaría un Edén. Y en esta parte de la historia es cuando empezamos a ver las primeras inmolaciones, en nombre de una aberración que se camuflaba detrás de un buen nombre islámico. Fue tanto el terror y respeto que generó esta organización que nadie se atrevía a atacarlos. Crónicas como las de Marco Polo o las de Enrique de Champaña nos cuentan relatos increíbles sobre estos asesinos, como que, por ejemplo, con un solo gesto con la mano de su maestro, estos eran capaces de lanzarse al vacío sin ningún reparo. Y es así, por estas crónicas, que la leyenda de los nizaríes, o como los conocían en Europa, los asesinos que saltaban al vacío, aterró las filas de los cruzados y otras fuerzas militares que estaban en Oriente Medio. Ahora, hay que decir algo. Los famosos encuentros con cruzados de su época son bastante difusos en las crónicas, pero se sabe que, en efecto, existieron ciertos enfrentamientos contra los caballeros templarios, a los cuales les dedicaremos un programa en el futuro. Esta rivalidad se hace famosa más que todo gracias a distintas novelas y representaciones artísticas que se hicieron al respecto. Pero el papel del Temple en esta secta y su rivalidad no estaría tan marcada como por ejemplo nos lo presentan en series como Assassin's Creed. Lo que sí es cierto, y de lo que sí hay registro histórico, es que los nizaríes incluso llegaron a negociar con el rey Amalarico I de Jerusalén su conversión al cristianismo por razones de conveniencia, pretensión que habría sido abortada por las maquinaciones de los templarios. Que esto sirva como un argumento más para reafirmar el carácter sectario de esta organización. Y aunque todo marchaba de maravilla para los nizaríes, en el año 1124 moriría el gran sabio de la montaña, Hassan y Sabah, y su cargo, después que haya muerto, vendría una época de esplendor y de un declive para su secta. Al legendario sabio de la montaña, a Hassan y Sabah, lo sucedería Mohammed I, y tras unos años, este se vería sucedido por su hijo Hassan II. Bajo su mandato se produce una de esas vueltas de tuerca que da la historia. Uno de los hechos más notables en la cronología de los nizaríes. En el mes de Ramadán del año 1164, anunció, en nombre del imán oculto, que había llegado el momento de la gran resurrección, es decir, la Qiyama, que lo que decía era que ya no tenía sentido cumplir las prescripciones musulmanes ni seguir la Sharia, es decir, la ley islámica. Esto hizo que el ayuno del Ramadán fuera prohibido y se alentó a los fieles a beber libremente alcohol. El reinado de Hassan II sería breve, ya que 18 meses más tarde sería asesinado por un partidario de la vieja doctrina. Sin embargo, su hijo Mohammed II siguió los pasos de su padre. Tuvo que pasar una generación y fue realmente el hijo de Mohammed II, Hassan III, quien puso fin a la herejía tras la muerte de Mohammed II.
en 1210. Además, hay que decir una cosa, los nizaríes seguirían adelante con los rituales suníes y no los chiitas. Por lo tanto, esto me refuerza más la idea de que más que una rama, es una secta. Y digo es, porque ya se van a dar cuenta después de lo que estamos hablando. Pero, después de este gran cambio, en el cual también se dieron bastantes magnicidios, llegaría el fin de la secta de la mano de dos poderosos enemigos a los cuales no pudieron vencer jamás. Los primeros eran los mamelucos, que venían desde Egipto, los cuales tomaron los baluartes nizaríes en Siria y otras regiones aledañas en 1273. Y el segundo enemigo, contra el cual no hubiesen podido hacer nada, de hecho no pudieron, fue el gran imperio mongol. Y contra eso sí, ya todo estaba perdido. Todos sabemos lo que pasaba cuando el imperio mongol y sus grandes khanes atacaban ciertas regiones. Pues los constantes asedios perpetrados por Ulangu Khan, nieto de Genghis Khan, arrasaron con Alamut y otros bastiones, al igual que lo hicieron con el resto de Oriente Medio. Todos y cada uno de los nizaríes fueron perseguidos y masacrados sistemáticamente. Dicen algunos que fue el pago de años de terror infundiéndoselo a la población local. Se sabe poco de la historia de los nizaríes tras este periodo de destrucción y masacre. Los restos de la comunidad se dispersaron en grupos aislados y sobrevivieron discretamente, amenazados y débiles ante los musulmanes ortodoxos. Y aquí es cuando termina nuestra historia de la temible secta que atemorizó a Medio Oriente durante aquellos siglos, pero como organización, pues este no fue el fin absoluto de los nizaríes. Estos, aunque no lo crea, continúan entre nosotros en estos días. Tras casi 2 siglos de dominio, algunos de sus seguidores huyeron a la India, y durante el siglo XIX, el Shah de Persia le otorgó al líder de los nizaríes, que eran parte del ismaelismo, el título de Aga Khan, el soberano del ismaelismo. Actualmente, unos 15 millones de personas profesan esta fe, y aunque ya no cuentan con asesinos, el dinero de los nizaríes ahora es su mejor aliado. Hoy en día, el cuarto Aga Khan, que se llama Shah Karim al-Husayni, es un hombre millonario y de los más poderosos de Asia. Su empresa, Aga Khan Development, invierte más de $300 millones al año con fines filantrópicos en Asia y en África. Y aunque el imán de los ismaelíes, el cuarto Aga Khan, poco o nada tenga que ver con el antiguo régimen de asesinos de Hassan y Sabah, no hay que olvidar que toda esta fortuna y toda esta reputación ismaelista se labró a base, en el pasado, de infundir el terror en Medio Oriente. Y aquí termina nuestro relato. Los nizaríes son tal vez, según algunos historiadores, los primeros sectarios islámicos de gran alcance que han logrado infundir en sus seguidores un radicalismo tal que eran capaces de hacer lo que fuese para alcanzar el paraíso. Esto se ha reproducido en grupos parecidos a lo largo de la historia, como el ISIS, y que lastimosamente han manchado el gran nombre del Islam como religión. En el próximo capítulo nos iremos a tierras niponas, pues vamos a ver un episodio un poco confuso anterior a la Segunda Guerra Mundial. Prepárate, porque el Nostromo se pondrá del lado japonés antes de la guerra que marcó a todo el mundo. Y así concluimos el episodio del día de hoy.
Vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el último video, en el que hablamos acerca de la violencia en Colombia. Y vamos a empezar con Eli Proan, que nos ha escrito en bastantes videos y la verdad le agradezco su interacción, pero me escribe que Barranca Bermeja no existe. Es uno de los lugares de los que hablé en el programa pasado y no estoy muy seguro a qué te refieres, pero Barranca es un lugar que queda entre la frontera del departamento de Antioquia y Santander. Está, por supuesto, conectado por un puente muy famoso que se llama el Puente de Yondó. Te lo digo porque mi papá nació por ese lado, entonces no sé a qué te refieres, pero igual muchas gracias por comentar en este espacio. Jesús Olivas, que me dice: me siento con mucha simpatía con los colombianos. Parece que nunca esto va a acabar, la violencia en toda Latinoamérica, pero espero que todo esto acabe, para que la nueva generación no sufra lo que estamos ahora sufriendo con narcos, las guerrillas que hay en toda Latinoamérica. Por cierto, ¿harás algún video con el baúl de los conocimientos inútiles? ¿De quién fue la mejor mujer importante de la historia? Un abrazo. Bueno, Jesús Olivas nos decía que en el episodio pasado se nos había olvidado leer su comentario, tiene toda la razón, pero bueno, aquí estás otra vez. Sí, esperamos que esta violencia en Latinoamérica pueda cesar, ya que en cierta forma es lo que ha marcado a nuestro continente de tan mala manera durante muchas décadas y casi siglos, pero más que todo en las últimas décadas. Y bueno, podemos hablar acerca de la mujer más importante de la historia, podría ser, vamos a ver qué podemos hacer. Sería un muy buen tema, pero sería bastante amplio. Juan Martín Sol Rosano nos escribe: muy buen video. Me gustó mucho cómo hablas y me gustaría también que hablaras sobre el Viejo Este. Es una de mis épocas favoritas. Podríamos hacer algo de eso. Me gusta la idea del Viejo Este, sobre todo porque el año pasado estuve bastante involucrado con algunas películas de western. Podría ser, me gusta la idea. Perringo dice: finalmente, la que siempre ha gobernado a Colombia ha sido la corrupción. ¿Vas a hablar de Matarife? ¿Qué anécdota la del vaso? Bueno, para los que no sepan, Perringo se está refiriendo a Matarife, una serie que sacó un periodista de nuestro país, Colombia, que se refiere a una de las personas más polémicas en el país, que es uno de los expresidentes, Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, no sé si hablé de eso porque no es como el espacio para hacerlo. Probablemente en algún directo podríamos hablar acerca de esa serie, pero por ahora no es como parte del contenido del canal. Tal vez en un directo en el que estemos un poco más relajados podamos hablar acerca de la opinión de Matarife, puede ser. Y sí, lo que ha gobernado a Colombia durante muchos años ha sido la corrupción. Ricardo Moreno nos escribe: pues se dice que la violencia comenzó en el 46 con la llegada de Mariano Ospina, ya que ahí entraron los chulavitas, con la muerte de la violencia se agudizó. Saludos, bro. Así es, como se dieron cuenta en la semana pasada, en el episodio anterior, habíamos hablado que con la muerte de Mariano Ospina es que llegarían los primeros índices de la violencia, pero realmente lo que disparó toda la etapa como tal fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Eso no quiere decir que no hubiesen demostraciones de violencia anteriores, pero la violencia, periodo como se le conoce, y la gravedad del asunto se dio después de la muerte de Gaitán. Ahora César Villanueva dice: muy buen podcast, nunca había imaginado que los problemas que afectan a Colombia tuvieran cicatrices tan profundas. Sería genial que subieras uno sobre las dinastías chinas y alguno que otro hablando sobre el Imperio Romano. Bueno, un abrazo para César Villanueva. Efectivamente, yo creo que las raíces del conflicto colombiano vienen de muy atrás y van a ser muy difíciles de quitar. Incluso hoy en día estamos intentando sacarnos esas espinas que nos dejaron. Y sobre las dinastías chinas, creo que hablé un poco en un episodio de la caída de algunos grandes imperios, pero claro, podríamos hablar un poco más en profundidad lo que fueron las distintas dinastías en China. Lo que pasa es que es bastante largo, ¿no? Ya que aunque China no fue un imperio como tal, sí representó digamos que una hegemonía dinástica que fue bastante larga, entonces podría dar para varios capítulos. Y sobre el Imperio Romano sí, pero me gustaría tocar algunos aspectos distintos, no un episodio solamente del Imperio Romano y su historia,
Ya hemos hablado, tenemos un episodio sobre la caída del Imperio Romano, pero podríamos hablar más que todo como de aspectos, de cómo era la vida en el imperio, las distintas rivalidades. Podríamos hacer algo así. Ahora nos escribe también La Caverna del Coso. Dice: sentí esa sensación de dolor al escuchar este podcast, y realmente me hizo recordar una historia que nos habían contado sobre cómo el presidente Adolfo López Mateos y los siguientes sucesores recibían por parte de los Estados Unidos guerrilleros liberales y comunistas que no solamente eran de Colombia, sino de toda Latinoamérica y Europa. Recuerdo cómo nos detalló los métodos de tortura, castigos y ejecuciones, resaltados las de la Cumberry y la prisión de Belén. En parte me hace sentir culpa, ya que también se creó el surreal, en donde primero lo torturaban quemándolo, arrancándole la piel y bueno, otro montón de torturas ahí bastante gráficas que describe. Y esto era una forma de darle mala vista a los muralistas, ya que la mayoría eran de izquierda. Perdón si lo que escribí te haya lastimado, no es mi intención, solo recordé esa anécdota de la guerra sucia, la cual nunca la muestran en los libros de historia. Un abrazo de mi parte y por todo lo que tienen que pasar ahora por culpa de algunos hocicones oligarcas, y espero que Colombia vuelva a tener la verdadera paz y no una paz armada como México, Brasil y otras partes de Latinoamérica. Un saludo. Muy interesante lo que nos dices acerca de esa parte de la historia de México, que es un poco desconocida, por lo menos yo no la conocía y me puse a indagar un poco. Y sí, es bastante interesante, ¿no? Y cuando te refieres a si me has lastimado, no, creo que no. De ninguna manera la historia es la historia y los hechos son irrebatibles. Entonces, muchas gracias a La Caverna del Coso. También escribe un men ahí que habla acerca del respeto para los abuelos, debido a la anécdota que contaba acerca de mis abuelos que tuvieron que vivir en la época de la violencia en Colombia. Y finalmente Angie Oviedo nos dice: qué buen tema, me encantan tus podcasts. Un abrazo para Angie Oviedo. Y creo que con esto terminamos nuestro programa del día de hoy, hablando sobre los asesinos. La verdad me gustó mucho indagar sobre este tema. Tengo que decir que gran parte de la información lo saqué del nuevo libro de Juan Jesús Vallejo, que se llama Conspiración. Entonces muchas de las informaciones que saqué para tratar el día de hoy y algunas citas vienen de este libro, junto de algunos documentos que he investigado por internet. Si usted puede, le recomiendo bastante el libro. Y, ¿por qué no? Podríamos tener incluso al mismísimo Juan Jesús Vallejo en futuras ocasiones aquí hablando de su libro. Por ahora quiero recomendarles que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Estoy muy contento porque ya hemos pasado y estamos ya casi llegando a la cifra de 1300 suscriptores. Entonces, suscríbete si no lo has hecho. Si no le has dado a la campanita, también hazlo para que nunca te pierdas ningún video de A Bordo del Nostromo. Gracias por el apoyo nuevamente que ha recibido la sección de Historia del Abismo. Este domingo esperen, por supuesto, otra actualización de esta gran sección que estamos haciendo. Por ahora yo me despido y nos vemos la otra semana, siempre aquí hablando de historia, aquí a bordo del Nostromo.